Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Como veis, tenemos aquí muchas cámaras hoy. A un lado Vicente Fuentes Rodríguez y a otro lado a Javier Pérez Nieto, quienes vamos a someter, Javier Pérez Nieto y yo, a un tercer grado a Vicente Fuentes. Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes, José Luis, Javier. Es un auténtico placer estar aquí con vosotros. Javier, ¿nos puedes oír? Sí, os oigo. Yo también estoy encantadísimo de teneros a los dos en esta pequeña ventana que tengo en mi casa. Estupendo. Bueno, vamos a presentar a Vicente. Sé que hay muchas personas que no lo conocen. Vicente, en su rama, podríamos decir profesional, bueno, pues es ingeniero industrial especializado en química industrial por la Universidad Autónoma de Madrid. Es redactor de ufología de las revistas Más allá de la ciencia y Año Cero, así como colaborador habitual del programa Luces de la Oscuridad, de Pedro Rivas. Como veis, no me lo estoy leyendo, me lo sé de memoria. Bueno, Vicente Fuentes ha escrito un interesante libro que tengo en mis manos, El enigma de los círculos. Y en él habla sobre los círculos de las cosechas, el gran misterio que se esconde detrás de estos. Es un libro muy técnico. En él podéis encontrar datos muy precisos, podéis encontrar interesantes teorías que efectúa Vicente, así como pues también los descubrimientos que ha llegado a efectuar in situ, porque él ha estado allí, ha tenido ocasión de verlos en primera mano, de charlar con la gente que estaba por allí, de estos efectos, de cómo se producen, de fotografiarlos. Vemos que el libro está lleno de ilustraciones, donde desde luego nos muestra que la teoría que aquí expone tiene muchísimo peso. Bueno, Vicente, ¿cómo te dio por estudiar el enigma de los círculos? ¿Qué es lo que te acercó a este misterio? Bien, bueno, el tema es que el fenómeno ovni y yo, de alguna manera, tenemos una relación muy especial desde que era niño. Es decir, como muchos otros españoles, yo fui testigo de un avistamiento ovni, pues más o menos cuando tenía unos 10 años. Aquello me impactó, me pareció algo que jamás podría llegar a volver a ver. Me impactó tanto que empecé a demandar información y a buscar información. En esas primeras etapas de Internet, pues tenía 13, 14 años cuando llegó el Internet a mi casa. En la búsqueda de esa información, un día topé con una fotografía que yo tampoco podía explicar muy bien. Tenía que ver, o al menos así lo pensaba yo con 14 años, con los geoglifos y los agroglifos de Nazca. Ujú. Eran gigantescas figuras que habían sido fotografiadas en Inglaterra y que mostraban diseños completamente geométricos y perfectos. Bien, esa fotografía de alguna manera fue el siguiente paso dentro de mi relación con el fenómeno ovni tras mi primer avistamiento. Y de alguna manera empecé a buscar más información, empecé a interesarme más por lo que estaba ocurriendo en Inglaterra. Y me topé con un misterio con números realmente escalofriantes. Más de 8.000 figuras aparecidas hasta el momento. Un fenómeno que se ha expandido a más de 35 países alrededor de los 5 continentes. Y sobre todo, y más interesante todavía, cuando empecé a completar mi formación técnica, una formación pues que me ha costado muchos años de química y de estudio aquí en mi cuarto, pues sí que pude ir viendo que todas aquellas figuras tenían un grandísimo componente científico y matemático. Es decir, no era aleatorio, no era al azar. Y aquello me pedía más. Bueno, hasta el punto de que me llegué a ir allí a Inglaterra con muy poco dinero, con muy pocos medios, y me encontré con un misterio que es prácticamente inabarcable de explicar. Es decir, estamos hablando de un fenómeno que no sigue las leyes de la botánica. Un fenómeno que está hecho para que se vea desde el aire exclusivamente. Y sobre todo un fenómeno que está siendo ocultado por los medios de comunicación, por los más media, Vamos a ver. por la Cuando, codificación de los mensajes que tienen esas figuras. cuando estás diciendo que están siendo ocultados por los más media, ¿te refieres a que no se le está dando trascendencia o a que sencillamente se le está haciendo el vacío a este tipo de informaciones? Sí, yo creo que ambas cosas. Es decir, ¿cómo es posible que aparezca una figura de más de 400 metros de diámetro con ecuaciones, por ejemplo, siguiendo pues el número áureo?
con extensiones de más de 65.000 metros cuadrados de superficie ocupada. ¿Cómo es posible que no aparezca eso en los medios de comunicación británicos y, por ende, en los medios de comunicación españoles? Lo que debería ser noticia, una noticia que debería de ser estudiada por la comunidad científica, que debería de llegar a todo el público, porque todo el público tiene derecho a conocer lo que está ocurriendo en Inglaterra, pues es cercenado de manera muy intencionada por todos los medios de comunicación. Y eso me parece especialmente interesante, porque sí es cierto que el fenómeno tiene que ver en una teoría muy clara con el fenómeno ovni, y que todo aquello que pertenezca al fenómeno ovni es automáticamente silenciado justo, vamos, de una manera muy rápida, muy precisa, con un grandísimo rendimiento. Entonces, estamos hablando, Sí. ya, yo te digo, o sea, José Luis, de un fenómeno que es ocultado por los medios de comunicación y por los gobiernos. Es evidente, porque además ese fenómeno, estudiado a fondo, claramente se puede ver que no obedece a la mano del hombre, porque incluso tengo entendido que hay círculos complejos de las cosechas que han aparecido una noche en la que ha habido fuerte tormenta y una noche absolutamente oscura, por ejemplo, en la cual aquellas personas que hubieran intentado hacer el fraude les hubiera resultado ser hacer algo imposible con ese tipo de, bueno, pues aglogrifos que están apareciendo en el suelo de tamaños enormes y por supuesto con cientos y cientos de círculos. Javier, yo no sé si tienes alguna pregunta para Vicente. Pues sí, la primera pregunta que tenía para Vicente está muy relacionada con esto que habéis comentado. Bueno, por ejemplo, testimonios podría recogerse el de Miguel Blanco, conocido locutor radiofónico, que bueno, pues podría pensarse que bueno, él por su condición podría estar de alguna manera mintiendo, pero no así la cadena de televisión japonesa que estaba con él cuando se produjo el hecho. Mi pregunta era, yo no he estado en Inglaterra. Sí es cierto que he visto fotografías y sé que hay grupos como los Circle Makers que se atribuyen autoría de ciertos círculos, que bien pudieran hacerlos, yo no digo que no, pero sus dibujos, digamos, que no siguen el patrón de lo que podríamos denominar los círculos tradicionales. O sea, es decir, podríamos hablar de círculos falsos y de círculos verdaderos. Y claro, ya dentro de esto, ¿cómo podríamos saber qué características tiene más concretamente un círculo tradicional en oposición a estos de los Circle Makers, por ejemplo? Uh-huh. Bien, yendo por partes, habéis mencionado el tema del trabajo de Miguel Blanco. Bien, yo he colaborado con él en Radio Nacional y hemos estado estudiando en bastantes ocasiones este enigma de los círculos de las cosechas. Y sí es cierto que Miguel Blanco tiene una actitud muy abierta para con esta investigación. Gracias a Dios me dio la oportunidad de poder explicar todo lo que vamos a contar hoy en Mundo Desconocido sobre el tema de los círculos de las cosechas. Bien. ¿Cuáles son las diferencias entre los círculos auténticos y los círculos falsos? Como bien has dicho, existe un grupo que se llama Circle Makers que se atribuye la autoría de algunos círculos de las cosechas. Pero ellos jamás han podido llegar a explicar los siguientes puntos. Número 1. Los círculos auténticos tienen las plantas dobladas, es decir, existe un proceso químico en el que según mi teoría, existe una energía de radiación que afecta a cada una de las cientos de miles de plantas que están afectadas por lo que sería la extensión del círculo. Bien, pues existe una energía que dobla todas y cada una de las plantas a una distancia muy determinada, a la distancia límite de vida, es decir, 1 milímetro más abajo y la planta muere. Pero está justo ese doblez, esa extensión de un ángulo de 90 grados. Eso se produce en los nudos de los tallos de las hojas, de las plantas, ¿no es cierto? Así es. En el primero de los nodos de las plantas del maíz se produce una doblez de más o menos, hay diferentes ángulos, una media de 85 grados. Es interesantísimo porque es un proceso que no es natural. Los circle makers, los círculos falsos, siempre aparecen con las plantas rotas. Pero más aún, si queremos profundizar un poquito más en esto, tenemos dos detalles dentro de este estudio. El primero, existen casos donde han aparecido insectos petrificados, es decir, mostrándose con las mismas características que en los
accidentes nucleares. El cuerpo está perfecto por fuera, pero por dentro está carbonizado. Se cristalizan. Efectivamente. Eso puede indicar perfectamente pues una inducción por energía de radiación. O sea, Sí. es decir, el influjo de una energía aplicable a la radiación que afecta a planta por planta e incluso a los seres vivos que estén en ese momento en esas plantas. Bueno, Además, eso sí, demuestra que el fenómeno, aquello que lo produce, lo hace de manera no solo selectiva, sino que selecciona cada planta, la disecciona y efectúa el ataque de radiación en el punto concreto para generar la forma que cree, que estima oportuno. Y cuando esa forma efectivamente. se ha producido, pasa a otra planta, o puede que lo haga simultáneamente. Efectivamente, eso es. Además es interesante porque el proceso tiene que ser muy rápido, prácticamente infinitesimal, porque se produce una especie de destilación súbita. La savia, al tener contacto con esa radiación, se evapora y se tiene que buscar la vida. Sale por ese nodo que acaba doblando con ángulo de 85 grados. Es Sí, interesante porque, sí, eso iba a comentarte yo. Yo, por ejemplo, no soy físico, no soy un titulado superior, pero sí conozco el trabajo de la madera. Y, por ejemplo, para doblar madera, la madera se tiene que hervir, literalmente, y en cuestión de segundos hay que doblarla, porque si no, no se puede. eso es, Esto produce efectivamente. también un alargamiento de en torno al 50% de la materia a doblar. No sé si tú en los nodos habrás visto eso. Sí, alrededor del 110% en la longitud de los nodos llega a incrementarse. Más aún, Una, estamos hablando... Sí, dime. Luis. vamos a ver, quiero decir, dicho todo esto, desde luego no conozco tecnología humana capaz de efectuar algo así. Desde luego, descartamos totalmente a los Circle Makers, que parece, incluso he tenido ocasión de ver algunas fotografías y escenas de ellos, que parece un grupo, y lo digo desde aquí, sinceramente, pagado por el Ministerio de Interior británico. Es que no lo puedo decir de otra manera. Y como sé que en todos los países los ministerios de Interior que se dedican a hacer una serie de trabajos un poco más oscuros, yo sinceramente pienso que es así. Y además, en las escenas que les he visto, pues bebiendo cerveza en una cantina, charlando y pasándoselo en grande, me recuerda más bien a un grupo de frikis financiados por parte del establishment, que desde luego gente preparada como para hacer cosas de ese tipo, que sería sencillamente imposible. Es más, creo que ha habido pruebas intentando demostrar que son capaces de hacer círculos y han hecho cosas absolutamente burdas a plena luz del día y que nada obedecen al fenómeno del que tú estás hablando. Efectivamente, unas imágenes donde se recrean pues patatas, cuerpos muy irregulares y que en ningún caso llegan a la perfección de las figuras que aparecen en Inglaterra. Hablamos antes del tema de los tallos. Yo quería dar un pequeño apunte más. En Wilton Windmill estuve en julio del año 2010 y pude apreciar en un campo de guisantes, porque sí es cierto que estos son círculos de las cosechas, aparecen en multitud de cultivos, tanto trigo, cebada, maíz e incluso arroz, ¿no? Pero sí es cierto que también aparecen en plantas que son diferentes, que son más gordas en su talla. Por ejemplo, los guisantes. Y allí pude apreciar algo que me pareció absolutamente asombroso. Y era que las plantas ya estaban dobladas desde dentro del propio terreno. Eso es absolutamente asombroso porque la energía que estaría provocando ese fenómeno, por supuesto, no tiene nada que ver con bueno, pues el crecimiento natural de las plantas, Por supuesto. buscando el sol o buscando las fuentes de agua. No, es un proceso completamente inducido, completamente inteligente y que llega a doblar las plantas de tal manera que, ya te digo, queda incluso afectado el propio suelo hasta el punto, y esto es fascinante también, de que se llega a cambiar de un año para otro, pues se cambian, se sigan las cosechas, ¿no? Se plantan cereales nuevos y al año siguiente esas plantas, esos cereales, llegan a crecer de manera diferente de las que, bueno, pues de las otras plantas de otros campos. Crecen de manera diferente porque es el terreno el que ha quedado, Im- podríamos decir, pues impregnado. afectado, impregnado, eso es, informado, efectivamente. O sea, quieres decir que, por ejemplo, en un sitio donde ha aparecido unos círculos,
En la siguiente cosecha, donde habían aparecido esos círculos, queda como una especie de velo, de marca al agua en Efectivamente. esos sitios. ¿Ah? Eso es, quedando claro que, por supuesto, esa energía queda un remanente de ella, ¿no? Y bueno, esto también se puede llegar a apreciar cuando a los pocos días o a las pocas horas, ¿no? Ese remanente de energía también puede llegar a apreciarse, al igual que ocurre en muchos casos de aterrizajes OVNI, sí que se puede llegar a apreciar en los componentes electrónicos, es decir, los móviles, las brújulas. Hay eh, interferencias sobre los mismos. Efectivamente, existe interferencia en las baterías de las cámaras y videocámaras. Es decir, esa energía se puede llegar a apreciar a nivel de suelo, como así demuestra diversos estudios del BLT Research, un organismo norteamericano sin ánimo de lucro que está estudiando esto desde Estados Unidos y que, bueno, pues han llegado a medir variaciones impresionantes en los campos magnéticos de la zona y también altos niveles de una radiación que además es inocua. Es Mira, decir, sí que afecta a las plantas, pero no a los seres humanos. Algo que realmente sería la primera vez bueno, pues en la ciencia que podríamos estar hablando de sí. algo así. Estamos hablando de una radiación selectiva. Una radiación que Efectivamente. afecta solamente a las plantas y concretamente a ese tipo de plantas. Eso. Os cuento, tenemos un pequeño problema con el sistema de grabación, ahora nos está produciendo, pero tenemos que hacer pequeños cortes cada 16 minutos. Entonces voy a hacer un microcorte y continuamos. Un segundo. Bueno, después de este pequeño microcorte, seguimos con la entrevista. Adelante, Javier. Tenemos alguna pregunta más, ¿no? Para Vicente. Sí, sí, tenemos varias más. Bueno, excluyendo ya esta cuestión que hemos tratado, así como el redireccionamiento de los tallos y tal para crear sombreados y estas cosas, a mí me gustaría que nos sacaras un poco de dudas porque la gente, a raíz de lo que ha dicho la prensa, piensa que este fenómeno de los círculos de las cosechas es de reciente aparición, concretamente de los años 80. Ya salió en los años 90 aquellos dos vejetes jubilados que decían que los hacían ellos. Pero yo he tenido oportunidad, dado mis contactos, de ver documentos, por ejemplo, del año 1800 y tantos y del año 1600, en los que, por ejemplo, los de 1800, la Royal Society ya investigaba esto, y otro que, perdonad mi inglés, pero si tú le conoces, sabes que era aquel demonio segador que Sí, decían que había, que hacía aquellos círculos de hadas. sí. Efectivamente, los primeros reportes del fenómeno de los círculos de las cosechas realmente empiezan en la India y en Pakistán en el siglo III después de Cristo. Tenemos numerosas referencias también en América del Sur, bueno, pues con incidentes relacionados con variaciones en los cultivos, variaciones que no podían explicar tanto la civilización maya como la azteca. Pero más aún, vámonos a Inglaterra, al Reino Unido, que es donde se focaliza este misterio en un 78% más o menos en el volumen de aparición de figuras, el 78% aparece en Inglaterra. Y nos vamos al siglo XVII, donde un pequeño legajo publicado en Hertfordshire, muy cerca de Londres, en el año, ya os he dicho, 1678, habla del Mowing Devil, el diablo segador. Era una especie de periódico donde se hablaba de la aparición de círculos que ellos llamaban círculos de hadas o, bueno, anillos circulares de fantasía, así es como los empezaban a denominar en el siglo XVII-XVIII, donde los campesinos, bueno, pues los agricultores de aquella región de Inglaterra, de Wiltshire, eh, hablaban de que aparecían círculos concéntricos bueno, pues, en sus terrenos. Los diámetros aparecen ahí, más de 40-50 metros. ¿De qué año E estamos incluso hablando? ¿De qué año estamos hablando concretamente? 1678, es la primera 1600. referencia moderna, efectivamente, ¿no? Es cierto que, bueno, pues en el famoso Semanal de los Caballeros, en el año 1732, también aparecen esos anillos, reportes de diferentes comarcas del sur oeste de Inglaterra, ¿no? La Royal Society, que también hace diversos estudios en el siglo XVIII y XIX con respecto a la posibilidad de que sean rayos los que hagan este tipo de dibujos. Y claro, es bastante curioso porque la única manera de aplicar una energía en un campo que se conocía en aquellos momentos era pues la caída de un rayo. Pero por supuesto un rayo, al igual que un tornado, lo único que crea es caos a su alrededor. Lo único que crea es destrucción, ¿no?
nada que ver con las figuras completamente armónicas y perfectas que se ven en Inglaterra. Bueno, pero aquella Bien, gente ya de alguna manera intentaba darle esa explicación con aquello así que es. conocía, en efecto, Eso es. los efectos naturales que conocían, con el resultante de lo que estaba produciéndose. Entonces, como tenían eso a mano, decían, pues será un rayo. En la Así es. actualidad, como lo del rayo ya sabemos que físicamente es imposible, se dice pues será un grupo de, bueno, de gente que se dedica a gastar bromas, como también se ha podido demostrar que es totalmente falso, no es así. Así es. Sí, porque Javier, si tienes no tendrían el don de poder desplazarse en el tiempo y esas cosas para, ¿verdad?, llegar hasta el siglo III para hacer estos círculos, a la India concretamente. quién sabe si esa tecnología que está haciendo esos círculos puede tener la capacidad de desplazarse en el tiempo. Si es capaz de efectuar un acto de esa naturaleza, si es capaz de efectuar una selección de brizna a brizna para modificar sus características físicas, quién sabe si esa tecnología no es capaz de moverse en el tiempo. ¿Por qué los dibujos de los celtas se parecen tanto a esos círculos de las cosechas? ¿Es casual? O tal vez los celtas ya veían algo en aquellos campos y en aquellos enormes prados que tenían. Que por cierto, el césped era mucho más alto y donde los círculos de las cosechas o de los círculos de los césped se podrían haber producido. ¿Quién Pues esa era la tercera pregunta, o sea, esa simbología, ¿qué nos puede Sí, decir de ello? no me queda ninguna duda de que los celtas estaban recreando en su simbología, a través de espirales y a través de circunferencias, todo aquello que veían y que les parecía importante dentro de su sociedad. Sin ninguna divino? duda, Algo divino. efectivamente, divino, efectivamente, sus dioses estaban muy, muy presentes en todo lo que era su vida y, por supuesto, en su simbología. No podemos olvidar que esta zona de Inglaterra es muy rica, tanto en simbología celta como en construcciones megalíticas. Son Exacto. construcciones megalíticas. Estamos hablando de que Stonehenge y Avebury, esos dos conglomerados de piedras de más de 5 o 6 metros, cada uno de los menires y dólmenes, estaban recreando exactamente lo mismo que se ven en los círculos de las cosechas actuales. Stonehenge funcionaba como un gigantesco observatorio astronómico. ¿De dónde sacaron los celtas todo aquel conocimiento para poder recrear un observatorio solamente con piedras? De hecho, transportaron durante cientos de kilómetros, o sea, por cientos de kilómetros, cada una de las piedras, desde Gales hasta esa zona de Inglaterra. ¿Y si los dioses les marcaban la ubicación con esa tecnología? Y Mm, les decían aquí es donde tenéis que ponerlo. ¿Quién sabe? sí, 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 es son teorías que realmente tienen mucho que ver con lo que está ocurriendo y que, desde luego, no son disparatadas, son absolutamente coherentes con, Mm. con el fenómeno hoy en día. ¿Por qué nos Eh, encontramos extrañas formaciones de cromlechs, menires, dólmenes en sitios totalmente inaccesibles, en lugares extraños, en lugares apartados de la nada? Tendrá algún sentido. Tal vez algún tipo de entidad, por entonces, que se comprendía como un dios, les estaba diciendo, oye, venid aquí, que este es el punto donde tenéis que hacer esto y colocar esto concretamente. Y es cierto, porque en la cultura universal, por ejemplo, la espiral, la doble espiral, los círculos concéntricos, son símbolos que aparecen y se repiten constantemente. Y algunos pueden decir, bueno, pues eso es una especie de, vamos a decir, como idea que aparece dentro del hombre que refleja en su entorno natural. Lo más probable es que esos dibujos obedezcan a observaciones que esas antiguas culturas estén efectuando sobre los efectos que los dioses están dejando sobre el terreno, como puede ser lo que tú has investigado. Y es así. Efectivamente. Bueno, Javier, no sé si tienes alguna pregunta más por ahí. Sí, sí. A ver, puntualizar que quizás la gente ahora que también está tan de moda pues estudiar Reiki y eso, conocerán bien esa espiral que es necesaria estudiar en el Reiki y que yo he visto que guarda semejanza con estos círculos de las cosechas. Hemos hablado de tecnología. Hemos presupuesto que hay una tecnología. ¿Realmente la hay? ¿Se han visto algún aparato o se ha visto alguna cosa haciendo círculos, por ejemplo? Bien, es una cuestión muy interesante esta que me planteáis, porque si bien es cierto que existe un vídeo bastante difundido por internet del año 1996 de Oliver Castle, lo cierto es que existe una posibilidad de fraude. Es el vídeo más extendido, son dos esferas que aparecen sobre un campo y que se ve perfectamente cómo el terreno dobla en menos de 6 segundos. Bien, yo como he investigado el caso,
sí que puedo decir que existe cierta capacidad podemos decir que podría ser fraude eso, pero no así las decenas y cientos de reportes que existen dentro de los lugareños de Wiltshire, donde explican la aparición de bolas de fuego, los famosos Foo Fighters que se han estudiado en la ufología desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que efectúan unas pasadas solamente durante la noche, porque es cierto, y lo hablaba antes JL, que los círculos de las cosechas solamente aparecen por la noche y sin la posibilidad de poder ver el resultado final. Es decir, no puedes ver cómo te ha quedado el círculo del maíz hasta la mañana siguiente. Y además no existen correcciones. Se hace como si fuese una especie de matasellos gigante. No existe ni una sola corrección. Bien, pues sí existen decenas, cientos de testimonios e incluso fotografías donde se ven los ovnis, pero a posteriori. Se ven ovnis que parece que estarían estudiando el trabajo hecho o incluso las reacciones, sentimientos o pensamientos de los visitantes que estarían allí, de las personas que, como yo, nos desplazamos a los círculos de las cosechas a investigar, ¿no? Siempre los avistamientos han sido a posteriori. Y de hecho, uno muy, muy interesante, muy famoso, es del año 1987, donde Colin Andrews y Pat Delgado tuvieron una vivencia absolutamente impresionante. Colin Andrews y Pat Delgado son dos investigadores ingleses muy, muy famosos, muy conocidos, sí. Muy conocidos en este campo, ¿no? Y que explican que sintieron una grandísima vibración, un cambio en el viento, incluso un incremento de temperatura, ¿no? En un campo muy, bueno, pues muy cercano a ellos, ¿no? Vieron cómo los círculos aparecían de repente y pudieron llegar a fotografiar a dos ovnis del tipo lumínico, esférico, de no más de 4 o 5 metros de diámetro, y que iban bueno, pues en formación, sobrevolando a pocos metros estos campos. Sí, esos son las famosas luminarias, los orb, los que llaman en Sudamérica los chupa. Es curioso porque todas las culturas tienen nombres, aparecen, son como sondas. Sí. Algunas llegan a tener, pues no sé, este tamaño, otras del tamaño de un balón de reglamento aproximadamente. Tienen unas formas muy variadas y emiten luz, se pueden ver en todas las culturas y es que aparecen en la cultura popular, vienen desde tiempo ancestral y también salen reflejados incluso en los dibujos de las cavernas. Se pueden ver este tipo de esferas que circulan alrededor del cielo, como una especie de sondas. Es curioso el caso de Sudamérica porque en Sudamérica se les llama el chupa porque matan a los cazadores. Pero algunos pensarán, bueno, están matando a los cazadores. Resulta que los cazadores lo que hacen es dispararlas. Y ellas lo que hacen es un efecto defensivo acabando con el cazador. Obedecen o se ponen como si dijéramos a la altura de las circunstancias. Si tú vas tranquilo y no vas a hacer absolutamente nada y solamente estás observándolas, ellas como mucho te observarán. Pero desde luego si llevas un rifle y pretendes dispararlas, estarás cometiendo un grave error. Bueno, adelante, Javier. Es muy, muy curioso esto que nos has comentado, Vicente, porque yo, ocultista como soy, por la vía ocultista, por ejemplo, tenemos a Paracelso. Sí. Paracelso nos habla de las hadas, en su libro que es un churro de título así de largo, de las ninfas, los gnomos y demás espíritus elementales, sí. Y nos dice que antes de la aparición de un gnomo, o sea, esos seres del folclore que hacían los círculos de hadas y tal, se ven luces corriendo los campos a gran velocidad. Es muy curioso y sobre todo, que esto ya sería hilar muy fino y quizá nos salgamos del tema, teniendo en cuenta la descripción tradicional de un gnomo, un ser de pequeña estatura, cabezón, el enano cabezón, piel oscura, ojos grandes. Es muy interesante. Otra pregunta... Sí, una aclaración al respecto, Javier. Lo cierto es que todo lo que se salía de lo normal en los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, debido al influjo y al poder de la Iglesia, siempre todo había sido, pues de alguna manera, dirigido a los gnomos, a las hadas o al demonio. Cuando no censurado. Efectivamente, eso no era más que un método de censura muy parecido al que tenemos ahora mismo nosotros con los medios de comunicación generalistas, ¿no? No es nada más que censura
ante muchos casos OVNI. Exacto. Es decir, Los modelos se repiten al final. Es una cuestión efectivamente, es una cuestión temporal. Antes se utilizaba la Iglesia y hoy se utilizan los medios de comunicación. Y mañana quién efectivamente. sabe lo que se utilizará. Pero lo que sí que es cierto es que esa forma de censura, que hemos hablado al principio, por una parte te hacen el vacío y por otra esas informaciones las desvían hacia una teoría oficial que en muchas cosas no tiene mucho peso, pero que orienta hacia el resto de la población para dirigir su idea a, mira, lo del círculo de las cosechas es un fraude, lo ha dicho la tele. Esa es una frase muy habitual. No, no, es verdad, lo ha dicho la tele. Lo habréis oído en vuestras amistades. Bueno, adelante, continúa después de haber contado este chascarrillo. Bueno, pues otra pregunta sería la que se hace todo el mundo. O sea, ¿qué sentido tiene fabricar un círculo, hacer un círculo? Como el que escribe un libro, quizás por dar un mensaje o... Bien, gran parte de las investigaciones que yo he realizado durante los años se basa en intentar decodificar qué significa cada uno de los círculos del maíz. Y me he dado cuenta de dos cosas. La primera es que es posible que haya más de una inteligencia detrás de estos círculos de las cosechas. Existen diferentes firmas que son comunes a algunos círculos y que desde luego no son iguales, son diferentes. Es posible que haya más de una civilización que pudiese estar intentando contactar con nosotros. ¿Y cómo contacta? ¿Cuál sería el leitmotiv de todo esto? La comunicación, las matemáticas. Lo hablaba Carl Sagan en su libro Contact. Si hubiese una civilización que estuviese intentando contactar con los seres humanos, lo haría a través de las matemáticas. Más aún, muy interesante el hecho de poder categorizar esos círculos, es decir, clasificar. Escucha un momento. Sí, ¿Has visto la película de Contact? sí, la he visto. ¿Has leído el libro? Sí, A que la película y el libro se ciñen al milímetro, menos en una cosa. La señorita Eleonora Rowey al sí, final recibe el mensaje de que hay otro mensaje dentro del número pi. sí, Y ella se decide a buscar y buscar y buscar decimales hasta que encuentre ese mensaje binario en el que supuestamente estaba. Y sin embargo esa parte ha sido censurada en la sí, película por extrañas circunstancias. sí, sí. Es muy Hombre, curioso que el libro continúa más allá de la película. Esto es un pequeño sí, 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 añadido que he querido meter a la cuestión de lo que tú has comentado, porque Carl Sagan era sí, una persona que sabía mucho más, desde luego, que lo que decía. sí, por supuesto. Desde luego, siempre desde los medios de comunicación y las películas de cine no se nos enseña precisamente a profundizar en los temas. Se nos Siempre es enseña un a poco... banalizar. Efectivamente, eso es, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a las categorías, me he encontrado con cosas muy sorprendentes. Por ejemplo, hay menciones a predicciones astronómicas. Por ejemplo, una muy destacable es la aparición de una mancha solar en una región muy determinada del Sol, meses antes de que aparezca, y bueno, eso por supuesto aparece en la simbología de los círculos del maíz. ¿Quién es capaz en el mundo, ¿no? Por supuesto, la NASA, aunque tiene observatorios de las 24 horas del día, es incapaz de poder predecir lo que serían los movimientos del flujo interno del Sol. Para aparecer, Efectivamente, nuestra tecnología no puede predecir algo así. es Para hacer eso imposible, hace falta o viajar al futuro o conocer intrínsecamente cómo funciona internamente el Sol y saber efectivamente, cuáles son predecir los efectos que el Sol puede generar. Y sin efectivamente. embargo, aparecen los círculos de las cosechas, aparecen también alineaciones planetarias que algunas de ellas incluso apuntan a una extraña fecha, ¿verdad? Sí, 21 de diciembre, incluso, dicen. sí, así es. Además, la utilización de fechas dentro del fenómeno es muy curiosa porque se utilizan códigos que no son muy fáciles de codificar. Es decir, no lo hace un campesino que está aburrido en sus horas del día y se pone a calcular una fecha en binario o en el lenguaje No. hexadecimal. No, no, por supuesto que no. Bueno, vamos a tener que hacer otra micropausa Bien, debido a las restricciones de nuestro software de grabación, ya que digamos que se le acumula el trabajo, por utilizar un término, y necesitamos darle un pequeño descanso. Bien, correcto. volvemos en un segundo. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Hemos tenido un pequeño microcorte, pero sencillamente es debido a que nuestra infraestructura, nuestra pobre infraestructura, nos obliga a ello. Bien, seguimos con Vicente y seguimos con Javier Pérez Nieto. Aquí estamos y estamos hablando de los círculos de las cosechas. Vamos a ver.
Hemos hablado de que existe una inteligencia que está detrás de los círculos de las cosechas. Esa inteligencia no es humana. Entonces nos queda una posibilidad, que esa inteligencia es exohumana. O es intraterrestre, extraterrestre o interdimensional. Y ahora podemos investigar en base a lo que en esas figuras aparece y en la historia que nos está diciendo. Por ejemplo, cuando Javier nos dice que ya Paracelso hacía referencia a esos gnomos cabezones y a ese curioso aglogrifo que aparece una imagen de un gris mostrando un disco, Sí. y ese gris corresponde a las referencias que Paracelso hacía, vemos que esa conexión nos indica a que posiblemente los famosos grises estén detrás del fenómeno. Háblanos de esta implicación y concretamente sobre ese aglogrifo enorme que se encontró con ese extraño mensaje. Bien, Vicente. perfecto. Mira, JL, te cuento. En el fenómeno de los ciclos de las cosechas, además de aparecer una serie que podríamos denominar perfectamente ufológica, tenemos que hablar también de la aparición de recreaciones de agujeros de gusano. Perfectamente, bueno, pues sería lo que sería una manera de poderse transportar de un punto del universo al otro. Bien, como antecedente, eso es perfecto para hablar de esto. Bien, tenemos que coger una pequeña máquina del tiempo e irnos al año 1974. Ahí tenemos a la NASA, que en esos momentos tiene problemas económicos y está a punto de inaugurar el radiotelescopio de Arecibo. Bien, bueno, pues como relaciones públicas lo que hicieron fue llamar a Carl Sagan y a Frank Drake, que eran dos de los científicos norteamericanos más conocidos y más famosos del momento, Los pues para hacer, mediáticos, sí. efectivamente, los mediáticos, para hacer pues un mensaje en código binario, explicando cómo eran los seres humanos y bueno, pues lo dirigieron con 1679 caracteres de unos y ceros, ¿no? 1679, bueno, pues es el producto de dos números primos, 23 y 73. Si una inteligencia lo llegase a recibir, tendría que organizarlo en 23 columnas y 73 filas, ¿no? Exacto. Bien. Lo dirigieron al cúmulo M13 y pensaron que tardaría alrededor de 25.000 años en llegar. La respuesta. Bien. Nos tenemos que coger otra vez la máquina del tiempo e irnos al año 2001. ¿A dónde? A Chilbolton, un radiotelescopio que dio apoyo a Arecibo en aquel experimento romántico del año 74. Y resulta que apareció un círculo de las cosechas y además eso apareció en terreno militar. Es decir, no veo yo mucha gente dispuesta a arriesgarse la vida porque es peligro de armas de fuego incluso, ¿no? Para hacer un diseño de 74 metros de largo en un terreno militar. Bien, pues la decodificación de aquel diseño exponía una respuesta a aquel mensaje de Arecibo. Y las conclusiones son interesantísimas, porque resulta que cuando en la emisión original los átomos que están formados en nuestros cuerpos hablaban del hidrógeno, el oxígeno, el carbono, el fósforo y el nitrógeno, la inteligencia que estaba respondiendo incluía el silicio, como si hubiesen podido implementar la informática dentro de sus cuerpos. Más aún, cuando en el mensaje original aparecían el número de nucleótidos, en la respuesta aparecían más nucleótidos. Eso es un proceso que solamente puede incrementarse con el tiempo, es decir, Ya es curioso. mucho más evolucionada que nosotros. Fíjate, En el tiempo. te voy a Sí. contar algo. En el Sí. año 1947, como sabes, se produce el incidente de Roswell. Sí, Una supuesta nave cae y es recogida los restos son recogidos por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Son Sí. recogidos y llevados a una base militar. A finales del Sí. año 1947 se reúne una serie de científicos en los laboratorios Bell. En los laboratorios Bell, a finales de ese año, desarrollan el llamado transistor, que es, Sí. es una evolución de las famosas válvulas de vacío. sí, ¿Sabes de qué está compuesto un transistor? de silicio. Y germanio, silicio, nuevamente ahí. Sí, ¿Puede ser efectivamente. casual?
Además es curioso, Posiblemente, porque aquella sí, gente se reúne de una manera totalmente secreta, están ahí día y noche trabajando, como que estuvieran desarrollando algo de una manera muy extraña, y de la noche a la mañana aparecen con el transistor. Una sí, auténtica revolución dentro de la electrónica. Y gracias sí, a ese transistor y su propia evolución podemos estar viendo esto en estos momentos. Es efectivamente, curioso, sí, nuevamente el silicio. sí, Porque, la retroingeniería, eso es lo que se llama efectivamente, retroingeniería, a retroingeniería. partir de, Pero el eh, silicio también aparece en el mensaje de la composición supuesta de estos seres, de la eso biología de es, estos seres que mandan el mensaje. Es una eso especie es, de... He querido hacer un pequeño nexo con respecto a la idea del silicio. ¿Y qué tipo de seres cayeron en 1947? ¿Cómo eran? bien, Las referencias eh, que hay es que estábamos hablando de seres grises, vinculados también a la idea que estaba hablando sobre Paracelso, que Javier Perenitos ha expuesto, y la idea que tú has puesto sobre ese mensaje que dieron en Chilbolton. así Continúa, es. continúa. Incluso en el cajetín original que se envió desde Arecibo aparecía la forma de un ser humano, con su cabeza, sus brazos y sus piernas, ¿no? Totalmente proporcionado a nuestro cuerpo. En el mensaje de respuesta aparece un pequeño cuerpo y una cabeza muy grande, con el detalle además de los ojos bastante grandes, ¿no? E incluso en el mensaje original aparecía la altura media del ser humano, 1,74 metros, y en el mensaje de respuesta aparecía 1,26 metros, que Sí. precisamente tiene mucho que ver con todas las afirmaciones, todos los casos de contacto con este tipo de inteligencias, ¿no? Que habla de que más o menos la altura de esos seres es alrededor de 1,20 metros. Efectivamente. Sí, Entonces, otra prueba más que apoya que detrás de esta fenomenología se encuentran los grises, que tal vez no todos sean los grises, ¿no es cierto? Porque nos has comentado que has encontrado como una diversificación de entidades que pueden estar operando sobre los campos de cereal. ¿Por qué has llegado a efectivamente, a esa conclusión? efectivamente, pues aparte de las diferentes firmas, algunas con dos puntos y otras, por ejemplo, para dar dos ejemplos muy claros, una que son dos puntos y otra, por ejemplo, que son como una especie de serpiente, una serpiente, y Sí. aparece claramente delimitada en muchos de esos círculos de las cosechas. Sí es cierto que he Sí, visto, sí, 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 continúa. sí, he Sé de lo que estás visto hablando. he visto menciones a simbología Illuminati, es decir, como si hubiese cierta parte de esas inteligencias que estuviese avisándonos de otras. ¿Por qué digo esto? Aparecen continuamente menciones a ojos, triángulos, ojos dentro de triángulos, aparecen también suelos cuadriculados, y esto perfectamente puede ser Es cierto. simbología masónica perfectamente. Además, Sí, hace sí. poco estuve en Salamanca viendo una exposición sobre el tema de los masones, y sí es cierto que Es, aparecen en las recreaciones suelos sí, cuadriculados, los suelos cuadriculados de los masones hacen la misma referencia que el yin yang así que es, puede hacer se pueda suceder en el Tíbet. Es lo así es, mismo, el bien y el mal y la integración de ambos, la coexistencia del bien y del mal. así es, Por e eso algunas incluso, teorías dicen que en la parte más elevada de la masonería existe un reverso con respecto a sus intenciones iniciales. Y todo esto son especulaciones, evidentemente, en base a grandes masones históricos que han estado dentro de la organización, y cuando han llegado a las altas esferas de las mismas, ha habido un punto de inflexión muy curioso en el cual le sometían a una prueba y hiciese lo que hiciese siempre decían que la pasaba. Pero a veces la pasaba de verdad y a veces no. A veces se volvía un auténtico hermano y a veces no. De ahí esa simbología. Y esa es una simbología iluminista y es muy ancestral, por sí, cierto. Sí, sí, es muy sí. antigua. E Qué duda incluso cabe. menciones, por ejemplo, al búho de la sabiduría, que también aparece en logias masónicas como símbolo de poder. Eso aparece también en Efectivamente. los círculos de las En la cosechas. Bohemian Grove también. ¿Sabes cuál es el Sí, Bohemian Grove? El sí, club selecto este de oligarcas que se reúne una vez al año en una misteriosa isla, creo que se llama Jekyll o algo así, sí, donde efectúan una serie de ritos grabados, me parece que fue Alex Young quien lo grabó, sí, y en el que un tipo vestido con un extraño ropaje similar a un sacerdote de no se sabe qué religión, delante de una enorme figura de un búho y muy próximo a una pila de sacrificio, está sacrificando a algo y no se sabe lo que es. No se sabe si eso que está sacrificando es un muñeco,
o una persona. Lo cierto es que la grabación existe y ahí está. Sí. ¿Y quién está delante de ese altar y delante de ese búho y ese sacerdote y ese sacrificio? Unas gradas en las que se encuentra todo el staff de los Estados Unidos de Norteamérica. Todo Eso esto es es. muy misterioso, muy extraño. Es muy interesante porque estamos hablando de que cierta Bueno, parte de las inteligencias que estuviesen detrás de este fenómeno sí. estaría alertándonos de lo que está ocurriendo en el mundo. Es decir, Illuminatis, grupos de poder. Vamos a hacer una pequeña pausa porque estamos teniendo Sí, problemas con la grabación. Hemos bien, llegado al límite cuántico de nuestro sistema y vamos a bien, hacer una pequeña micropausa de unos segundos que aquel que esté viendo el vídeo no lo va a notar, pero aquí la vamos a hacer. Vamos. genial. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Después de este pequeño microcorte, volvemos otra vez. Tenemos a Vicente Fuentes y tenemos a Javier Pérez Nieto. Y estamos hablando de los círculos de las cosechas. Javier, antes cuando no estábamos grabando, nos has enseñado algo de un misterioso y ancestral libro, un icono, un símbolo, que supuestamente se utilizaba para la magia. Vuélvenoslo a enseñar para que Sí, todos lo bueno, veamos. el libro es este. El Necronomicon. Quizás mucha gente que nos esté viendo ahora recuerde cuando yo estaba con Nando, un abrazo para Nando, en Enigmas y Misterios, y publiqué una serie de artículos sobre el Necronomicon. Bueno, en el Necronomicon se encuentran cosas muy interesantes, como por ejemplo este símbolo de aquí, a ver si se ve bien. Sí, se puede ver bastante bien. Háblanos de ese símbolo. ¿Qué es? Bueno, pues esto, referido al texto que contiene, da la sensación de ser una cápsula espacial. Pero en Pero es que hay referencia a los más. círculos de las cosechas que estamos hablando, ¿qué nos has enseñado antes? Lo que os he enseñado antes es este otro. Perdonad que esté buscando, pero es que no lo tengo señalado. Aquí está. Este otro símbolo. Ah, muy interesante. ¿Qué es lo que podemos ver ahí, Javier? Pues esto de aquí, esto, Sí, delimita una superficie. Esto delimita un límite. Y esta línea delimita el espacio entre la superficie y el límite. Si tomamos esta superficie, digamos, como la superficie del planeta y este límite como su atmósfera, vemos que algo que viene más allá de la atmósfera y que la atraviesa en una trayectoria zigzagueante, la abandona. O sea, es decir, puede entrar, moverse dentro de ella y salir con una trayectoria de esta. un Muy, momento, no lo muevas. Al final aparece una esfera. ¿Puede ser un orb? bueno, en realidad esto tiene que ver con los planteamientos mágicos, más concretamente con el cifrado de sello rosacruciano, y yo no le daría más importancia que esa, pero bien pudiera estar basado en otra cosa. Sí, Claro. además me parece interesante la mención que has dicho de la atmósfera y del suelo, ya que los mismos objetos que se ven en los círculos de las cosechas, que aparecen reflejados en el Necronomicon y en antiguos libros históricos, son los mismos que están siendo grabados por la NASA muy cerca de la Tierra, es decir, en la atmósfera de la Tierra, e incluso monitorizando todos los movimientos y todas las tormentas solares que están aconteciendo en los últimos meses. Es cierto, las Eso me OJO y lo que parece... se grabó con la Sí, misión STS, famosa. sí, Así sí, es, efectivamente. así Eso es, es. así es. De hecho, yo podría deciros que todas y cada una de las misiones de la NASA que están siendo, que hacen grabaciones en el espacio, porque NASA tiene por obligación realizar públicamente grabaciones, debe de venir el tema de la Constitución americana, ¿no? Entonces, a Sí, ellos se les escapan muchos avistamientos de los mismos objetos que hacen círculos de las cosechas. Y son los mismos objetos que hacen acercamientos extremos exacto. en el Sol, eso es. Eh, Pues eh, te voy a sí, contar algo más. sí, Tú sabes que hay una grabación de la STS enorme en la que se ven todo este tipo de objetos y dura mucho tiempo, ¿eh? Dura sí, mucho tiempo y se ven cómo se cruzan, hay un montón de ellos, zonas de la atmósfera. Eso es debido a que la NASA emitía sin encriptar y a través sí, de un radioaficionado canadiense, quien tuvo medios técnicos lo suficientemente interesantes como para poder grabar y captar todo ese tipo, que por cierto hizo horas y horas y horas de grabación en vídeo, y después al rebobinarlas a gran velocidad vio que se estaban viendo cosas extrañas. Pues a partir de que este canadiense sacó toda esta información, la NASA lo que ha hecho ha sido encriptar
todos los datos que se están emitiendo desde las estaciones espaciales, desde el espacio, y ahora es imposible acceder a esa información visual. Con lo cual podemos ver claramente que existe, en primer lugar, un interés gubernamental por parte de la propia NASA para ocultar el fenómeno, para no darlo a conocer. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no tienen interés de ningún tipo, ningún organismo oficial dentro de los Estados Unidos como para hablar de este fenómeno de manera seria. Como pueda ser, por ejemplo, incluso los círculos de las cosechas. Como hemos dicho al principio del vídeo, se les está haciendo el vacío a nivel gubernamental. Sí. Y ese silencio es muy sospechoso. Muy sospechoso. Adelante. Sí, no sé si era Javier o tú. Sí, bueno, iba a decir que incluso dentro de, digamos que eso es la vía dolorosa, eso es descubrir ese encubrimiento por la vía dolorosa. Pero hay una vía más fácil, que es irse, por ejemplo, al informe Brookings de NASA, donde su doctrina es silenciar cualquier posible hallazgo que pueda dar a entender que existe una inteligencia transmundana. Silenciar y destruir. Ojo. Silenciar o incluso, dice el informe, destruir esa información si es preciso para evitar que dicha información llegue a la opinión pública. Porque para ellos es muy importante ocultar todo esto. ¿Y por qué lo ocultan? Sí. Si en un momento dado, en la historia actual, en la historia contemporánea, saliese la referencia clara o la evidencia de que estamos siendo visitados por inteligencias muy superiores, lo que harían sería destruir todo el modelo socioeconómico que actualmente tenemos, incluso religioso, ¿eh? Sí. Es decir, hablamos de una revolución. Y posiblemente esa información, de manera masiva, incoaría a esas entidades a hacer una aparición relativamente oficial. Muy posiblemente. Yo no tengo ninguna duda de que los gobiernos, las agencias gubernamentales tienen muchísimos datos que por supuesto jamás van a hacer públicos. Y que de hecho, entre otras cosas, en el tema OVNI es impresionante las partidas presupuestarias que van destinadas solamente a la manipulación en los medios de comunicación del tema OVNI, ¿no? Vamos a ver, la construcción de la base Área 51 no sale referenciada en ningún tipo de balance económico dentro del gobierno americano. Y es una base que ha costado miles y miles de millones del presupuesto militar. ¿Dónde está? ¿Dónde aparece? Cuando los presupuestos militares se llevan de manera escrupulosa. ¿Dónde aparecen? Sí, al igual que las construcciones subterráneas, que por supuesto eso cuesta un auténtico dineral, ¿no? Y existen. Se han podido fotografiar TBMs, que son las famosas tuneladoras, al lado de importantes militares e importantes ingenieros. Y eran tuneladoras que llevaban los logotipos de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos. Y esas tuneladoras, que lo sepáis, se alquilan. No se suelen vender. Y sin embargo, estas en concreto eran propiedad de las Fuerzas Armadas. Y ahí están. ¿Sí? Con lo cual, ¿para qué quieres una máquina? Efectivamente, claro. Si quieres una máquina, una tuneladora en propiedad, es que tienes previsto hacer muchos túneles. Muchos túneles, efectivamente. Yo sí que puedo deciros que, aparte de eso, sí que puedo comentaros mi vivencia que tuve en Inglaterra, que es que, sobrevolando los círculos de las cosechas, yo he visto helicópteros sin ningún tipo de identificación, helicópteros negros que son militares, que se pueden diferenciar perfectamente de los helicópteros, podríamos decir, de las televisiones o de la propia policía del Reino Unido, ¿no? O incluso de las personas que, como yo, graban y fotografían los círculos desde el aire. No, aquellos helicópteros no tenían identificación y eran militares. Además era muy curioso porque te tienes que fijar mucho porque no hacían ningún tipo de ruido. Eso, claro, y además esos señores estaban ahí viendo exactamente lo que veía yo. Lo hacen por choque. Sí, es cierto y es real. No hacen ruido, lo hacen por choque sónico. Tú coges una onda de frecuencia, le das la vuelta, mandas otra en esa dirección y al chocar una contra otra se produce el vacío, el silencio. Es un efecto muy curioso. Esto se descubrió en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology hace mucho tiempo. Y esa tecnología, que es una tecnología militar, se está aplicando en ciertos aparatos como puedan ser los helicópteros de los que tú estás hablando, que existen y hay mucha gente que los ha visto. Por cierto, desde los años 90, no pensemos que esto es nuevo. Sí, a mí me interesa mucho la motivación de ese tema, porque eso significaría que los militares, por supuesto, les interesa el tema de los círculos de las cosechas. Y por supuesto, ellos tienen sus investigaciones y sus datos, que no comparten con los investigadores y que por supuesto no lo harán en el futuro, ¿no? Sería fascinante poder saber qué han descubierto esos señores, los señores, quiero decir, del gobierno británico, y qué es lo que se sabe en las altas esferas del fenómeno de los círculos de las cosechas, ¿no? Pero bueno, nosotros
Yo, En, a través de en mis realidad, investigaciones, claro, es... en realidad no son altas esferas, son otras esferas. Ni siquiera están vinculadas a las esferas. Quiero decir, los presupuestos y el poder que está investigando y redactando informes sobre este tipo de cuestiones es totalmente ajeno. Sigue otra vía muy distinta y utiliza otros presupuestos distintos a los que el propio gobierno maneja. Sí, Es un gobierno que está por encima del gobierno. De esto ha habido, pues no sé, referencias de todo tipo. Es un gobierno paralelo. así es. Bueno, adelante. Estabas continuando que estabas haciendo una serie de investigaciones y has Sí, llegado... sí, yo he llegado a la conclusión de que, sin ninguna duda, los gobiernos conocen perfectamente el fenómeno de los círculos de las cosechas, tienen muchísima información y, de hecho, son capaces de llegar a manipular a la prensa hasta tal punto de que nadie conoce todo esto. Es decir, lo hablamos al principio, ahora que estamos terminando la entrevista, lo hablamos al principio, ¿no? ¿Cómo es posible que no aparezca un círculo de 400 metros de largo en los medios de comunicación abriendo un telediario? Pues sencilla y simple y llanamente porque no les interesa que estemos, a esa gente no les interesa que nos informemos. Pero Es mira, decir, eso es por la no, misma no les causa... interesa que nos hagamos preguntas, no les interesa Exacto. que preguntemos y que hablemos entre nosotros. Ahí está el tema. ¿Qué nos están Eso es diciendo los importante. círculos? ¿Qué mensajes hay? ¿Contra quién están advirtiendo? Mm. ¿Qué predicciones están haciendo? Eso mejor que la gente no lo sepa. Porque lo que decías muy bien, es posible que la bolsa, en el momento en el que la verdad del tema de los ovnis salga, se hunda. Es posible que haya un break, un rompimiento de la realidad religiosa, ¿no? Y por supuesto hay mucha gente que no estaría preparada para saber toda la verdad del fenómeno ovni. ¿Sabes? Y esa gente se aprovecha de que la gente no tiene la educación, vamos, no están preparadas para conocer muchas verdades. Mira, hay un dicho que dice somos lo que comemos y nuestra mente come. Entonces, cuando a la gente le das de alimentar del mundo de la farándula, del fútbol, de los deportes, de noticias estúpidas, cuando a la gente le alimentas con ese fast food para nuestro cerebro, la gente se embrutece y deja de ser analítica. Por ¿Cierto? contra, si empezases a alimentar los cerebros de la gente con este tipo de ideas y este tipo de cuestiones que a mi juicio son trascendentales, la gente se empezaría a hacer preguntas incómodas, que irían esas preguntas directamente al aparato del Estado. Y entonces a partir de ahí tendrían que ejecutar un plan para empezar a liberar este tipo de informaciones de una manera seria y objetiva. No como Sí. ahora, que se está intentando ocultar a todos los niveles. Nos alimentan con basura y el resultante de lo mismo es que nosotros nos creemos toda la basura que nos dan y pensamos que la realidad que existe es la que nosotros creemos, cuando lo únicamente que tenemos es una percepción de la misma. La realidad objetiva de lo que está ocurriendo son cosas como los círculos de las cosechas. Bueno, llevamos ya mucho tiempo hablando de este tema, creo que es un tema apasionante. Os recomiendo a todos que os hagáis con este libro. ¿Dónde lo pueden conseguir, Vicente? Bueno, se puede comprar en el Corte Inglés y en la FNAC a través de internet y en las tiendas físicas. Muy bien. Eso es. Bueno, pues nada, lo dicho, os aconsejamos que os hagáis con este libro. Y no sé, Javier, ¿tienes algo más que añadir? Pues no, que ha sido muy interesante, muy constructivo. Quizás hayamos abierto más interrogantes, puesto que hemos divagado un poquito en la entrevista, pero en general ha sido un placer tener a Vicente pues con nosotros y que nos cuente la investigación que ha hecho in situ, pues como debe de ser. Muy bien. Bien, Tendremos... Sí, sí, sí. el placer ha sido mío. Yo estoy encantado de estar en mundodesconocido.com. Espero poder seguir haciendo colaboraciones con vosotros y poder seguir hablando con libertad, que es lo que creo que muchas veces falta en los medios de comunicación que vemos a diario. Lo intentamos, lo intentamos. Muy bien, Vicente, Javier. Bueno, pues sin más, desde Mundo Desconocido, nos vemos en el siguiente videoprograma. Adiós, hasta pronto.